13 años de historia redimida, 13 años de historia recobrada, de revolución propuesta, hecha cotidianidad. Las comunidades étnicas indígenas han sido dignificadas desde la Carta Magna y con toda una legislación específica aprobada por el Parlamento venezolano. Las culturas populares de nuestros hermanos de herencia africana han sido colocadas en primer plano de la Constitución. La educación bilingüe es una realidad contundente y revolucionaria. El derecho a las tierras, a su propia cultura, a su herencia y propiedades ancestrales son prueba evidente del triunfo revolucionario. Las comunidades étnicas de nuestra afrodescendencia y las originarias han sido dignificadas por un proceso socialista y democrático que sabe de su significación histórica y su valor patrimonial. La patria luce su orgullo de herencia afrodescendiente e indígena, siempre originaria. Nació en el alma de mi patria, con su boina colorada, fusil, revolución y amor. No quiso nunca usar las armas contra el propio bravo pueblo. Otros veían en blanco y negro, pero él veía en tricolor. Este muchacho se hizo mil pa' bofetear la cara dura del imperio. Estuvo solo, lo hicieron preso, no hubo razones, pero ahora viene por millones. El soldado que lloró, no tuvo encierro por verdades, lloró por injusticia a mares, lloró con su revolución. Lloró de amor, se hizo un millón, volvió por más, pero lloró nuestro soldado tricolor. Rodilla en tierra continuó. Dice la historia que él lo hizo junto al pueblo, honró memorias, cumplió sueños, trabaja con el corazón. Hoy el soldado al recordarse le aguarapa la mirada. Hoy el soldado es alborada, es hombre y patria soberana. Hoy el soldado llora sí, pero su lágrima saluda una sonrisa. Fusil en mano vive a prisa y cuenta contigo. Los sueños se realizan. Porque los sueños se realizan, el soldado no se rinde. Y traicionado, a veces triste, pero nunca derrotado, nuestro soldado da la mano al pueblo, le estrecha y se retira a seguir luchando. La moraleja es que en la unión está la fuerza. Vamos, ¿qué esperas? Toma su mano con amor y hazte tú también un soldado tricolor. El soldado que lloró, no tuvo encierro por verdades, lloró por injusticia a mares, lloró con su revolución. Lloró de amor, se hizo un millón, volvió por más y lo logró. Nuestro soldado tricolor lidera la revolución. Gracias. Aniguaya ante Huachucoa, tu programa Presencia Indígena. Tu canal a la Asamblea Nacional Nacan, Anija tu Woyolos, Anija tu Waniki, Haper Holo. Nuevamente estamos aquí en un programa de presencia indígena y teníamos que hacerlo. Estamos obligados aquí ante el Padre de la Patria como testigo. Estamos aquí en un programa especial de presencia indígena para hablar de los logros en estos 13 años. Como ustedes habrán oído, al inicio del programa tuvimos el gusto de oír el grupo que nos acaba de deleitar con una música, el grupo Sueños Repetidos, en el cual participó Anael Ruiz y Rebeca Guerrero. Bueno, un tema muy lindo que nos cantaron allí.
Y la música también nos despierta y nos enseña también, y nos deja un mensaje espiritual. Eso es necesario para nosotros, los pueblos indígenas, y para cualquier persona. Para cualquier persona, siempre la música nos remonta y también es un alimento para nuestro espíritu y para nuestros sentimientos, y ello nos fortalece. Bueno, vamos a hablar de los logros de esta revolución bolivariana en estos 13 años de gestión. Nosotros hemos tenido, tenemos que decir necesariamente que en estos 13 años, lo primero que tenemos que destacar es el ofrecimiento del comandante presidente con la constituyente. Nosotros teníamos 200 años desde que nació la Constitución, la partida de nacimiento de Venezuela, la Constitución de 1811, en que se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros allí aparecimos y se reconocieron esos derechos, pero luego en las constituciones sucesivas esos derechos fueron discriminados, fueron constituciones racistas, fueron muy discriminadoras. Eso podemos decirlo con propiedad porque hemos estudiado cada constitución. Tuvimos justamente el diputado José Luis González y yo, fuimos precisamente constituyentes y nos tocó estudiar esas constituciones para precisamente elaborar una constitución pertinente que reconociera los derechos de los pueblos indígenas. En este segmento tenemos como invitados especiales al diputado José Luis González, que es el presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. Tenemos a la diputada Dalia Herminia Llanes, que forma parte del Parlamento Latinoamericano. Por primera vez, los pueblos indígenas tenemos allí a una vocera indígena que lleva la voz de los pueblos indígenas, que fue muy luchado, pero la tenemos, al fin lo logramos y eso fue reconocido gracias al pueblo venezolano, gracias a los pueblos indígenas todos de Venezuela que votaron por ella, cuyo suplente es el diputado Raúl Tempo. Tenemos también, nos acompaña en este segmento al economista Jesús Marrero. Él es un servidor público de Fundelec y él nos va a hablar de algo muy interesante, de los sistemas fotovoltaicos que ya tenemos no solo en La Guajira, sino que también los tenemos en la Sierra de Perijá, con los hermanos Yupa, con los hermanos Barí, y también lo tenemos en el Amazonas, lo tenemos en Del Tamacuro, en las comunidades indígenas donde era imposible pensar en la luz eléctrica. Entonces, a través de la energía alternativa, a través de la energía eólica y de la energía solar, ya se le está dando electricidad a las escuelas y a los servicios de salud. De modo que nosotros hacemos esta introducción y vamos a darle la palabra al diputado José Luis González para que él nos haga una introducción. ¿Cuáles han sido los logros desde la Asamblea Nacional en estos 13 años? Pues no, yo brandere un besto daba apoyo con esta más en Plaza Bolívar por Caracas por Chima, este programa en presidente Chávez llevó por chinero después con Moreno por Teulunzana Nanasama. Sí, le saludaba en mi idioma Temón, saludo a todos los pueblos indígenas Temón del estado Bolívar, que seguramente nos están sintonizando, y a todos los pueblos indígenas del país y igualmente a la población en general. Estos 13 años del gobierno revolucionario para los pueblos indígenas tiene una significación importantísima en cuanto a la construcción de la patria pluricultural multilingüe, ¿no? En primer lugar, como todos sabemos, fue la inclusión en el proceso constituyente de 3 representantes indígenas, como fue el profesor Guillermo Guevara, en representación de la región del sur, Jibi, la diputada, la constituyente Noelí Pocaterra, pues la conductora de este programa, también constituyente, y este servidor. Y luego un cúmulo de instrumentos jurídicos, que es el primer paso para la construcción de esa patria pluricultural, ¿no? Tenemos
la ley orgánica de pueblos indígenas, la ley Fíjate, especial de discúlpame, demarcación de José Luis, tierras indígenas. Ya me están haciendo señas de que debemos hacer una pausa, pero debemos decir, para concluir este primer segmento, decir que, y luego retomarás en el segundo segmento para seguir hablando de lo que son estos derechos, pero debemos decir que tuvimos el privilegio de haber participado en el diseño de país con el cual nosotros soñábamos. Y si había justicia social, los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas tenían que estar incluidos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, en el primer segmento tuvimos la oportunidad de darle la palabra al diputado José Luis González y en una información que nos estaba dando sobre los logros de la Revolución Bolivariana desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las leyes que se han aprobado? Porque ese es el basamento jurídico que tenemos. Entonces, adelante, diputado. Sí, hay un conjunto de instrumentos que es el primer paso para la construcción de la patria pluricultural, ¿no? O sea, los instrumentos jurídicos, luego la participación, la incorporación de los pueblos indígenas en todos los procesos de la sociedad. En consecuencia, pudiéramos decir de que se está en ese proceso, ¿no? De todos los instrumentos jurídicos, decía, tanto de nivel nacional e internacional. Y ahora estamos en la fase de aplicación de esos instrumentos jurídicos reconocidos para que sean derechos ejercidos. ¿Podríamos saber cuáles son esas leyes que se han aprobado? Podemos mencionar, por ejemplo, la ley de demarcación de tierras y hábitats indígenas, la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, la ley de idioma, la ley de artesanos y artesanas indígenas, la ley de aprobación del convenio 169, la ley de aprobación del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe, y asimismo otros instrumentos a nivel nacional en donde se han incorporado en algunos articulados pues lo referente a los pueblos indígenas, como es la ley de la juventud, la ley de extranjería, la ley de la mujer, de género, en fin, una serie, un cúmulo de instrumentos jurídicos. En ese sentido, podemos decir de que hay, en los 13 años hay un nuevo despertar, un nuevo amanecer, un amanecer con mayor esperanza para los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, nosotros también tenemos que la ley de idioma, la ley del patrimonio cultural, es lo que no sabemos, ¿verdad?, que se ha aprobado desde la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar a la diputada Dalia Herminia Llanes del Parlatino para que ella nos informe cuáles las nuevas propuestas que tienen desde el Parlatino, qué es lo que se está haciendo la Comisión de Pueblos Indígenas desde el Parlatino, porque ahora, bueno, estamos trabajando también a nivel internacional. Ya creo que ahora tú mantamas a Parlamento calle tres mejores 40 días namos en Plaza Bolívar ama de llamo presidente Chávez
Ota tukamo kayota isiko diana oko presencia indígena eku de Warubia oko ama mawarotu kokotu sabaya karahaubia. Mira. Buenas tardes. Este también mi idioma es pueblos indígenas. Eso es uno de los logros y el avance que hemos tenido, que eso hay que hablarlo, que es en la historia de nuestra lucha nunca hemos estado hablando de nuestro idioma porque hemos sido reprimidos. Que hoy por hoy lo que acaba de hablar el diputado, todo el avance que hemos tenido dentro de este muy poco tiempo de 13 años de gobierno, ¿no? En el avance, incluso el otro avance que acaba de hablar la diputada Noelí Pocaterra, que es la máxima autoridad del Consejo Nacional Indio de Venezuela, nosotros, que eso es un orgullo y otro avance, como precoordinadora de Comisión de Pueblos Indígenas ENNIA, que eso es lo que me corresponde ahí a partir de este proceso electoral. Hemos logrado un espacio en el cual me cayó la responsabilidad de ocupar ese curul, junto con Rodrigo Cabeza y Annelies Osorio, que es nuestro presidente. El Parlamento Latinoamericano lleva una programación muy importante a nivel internacional, en la cual nosotros el año pasado, se aprobó una ley marco de ley intercultural indígena, que esa es una ley, no es vinculante, pero es una guía para otra ley. Se aprobó también en declaración idiomas ancestrales, lenguas ancestrales para otros países, pero para nosotros idiomas ancestrales, que se va a llevar a cabo a partir del marzo de acuerdo a la programación que haya, que todavía no ha llegado a nivel latinoamericano, y va a ser en Chile, que hay una programación de extensión. Pero la otra las leyes que se va a discutir son de afrodescendientes, que también está en mi comisión, en la Comisión de Pueblos Indígenas ENNIA, y la ley de medicina tradicional indígena, y la ley marco de consulta previa informada. Esos son los temas que se va a discutir en este periodo muy a nivel internacional. Y entonces yo también llevo la Comisión de Mujer y Familia en el Parlamento Parlamento Indígena de América, sí, en la cual el compañero es el vicepresidente de ese parlamento. Queremos llevar otras actividades porque la participación de las mujeres indígenas y el avance hay que divulgarla, hay que hablar el avance, de estar sentada aquí en la plaza juntos hablando, y una mujer como la hermana Noelí conduciendo ese programa, ese es un avance vivo y directo. Yo no puedo ir para allá viendo el avance para allá, sino hay que demostrar el avance con propiedad y con hecho. Claro. Entonces, si esto es avance a nivel, podemos hablar del avance en todos los sentidos, en poco tiempo, claro. 13 años, para comparativamente 200 años, somos muchos los que hemos avanzado, sí, en este, claro, proceso revolucionario. La, sí, participación del indígena, hay debilidades, pero lo vamos a fortalecer a medida que vayamos trabajando para fortalecer esas debilidades que hay dentro. Yo creo que ese es lo que podemos decir, que el presidente Chávez no ha dado la oportunidad en la participación protagónica de los pueblos indígenas en Venezuela, y reconoció la lucha que hemos venido llevando durante 30, 40 años atrás a través del Consejo Nacional Indio de Venezuela, ha sido eficiente. Sí, muy bien. Entonces, me parece importante. Ahora vamos a escuchar al economista Jesús Marrero, un funcionario, un servidor público de Fundelec. Nosotros nos sentimos ligados a Fundelec, al Ministerio de Energía, a Corpoelec, porque bueno, y estamos trabajando, ya la luz se hace una necesidad en nuestras comunidades, porque vivimos también una vida intercultural. Nosotros como Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico, como ente adscrito al Ministerio de Energía, de Participación Popular y de Energía Eléctrica, hemos venido avanzando en una política de inclusión social, considerando el servicio de energía eléctrica como un derecho humano. Esto es muy importante decirlo, y muy importante expresar esto, porque las comunidades indígenas que están en zonas aisladas, en las zonas fronterizas,
son las más vulnerables de este servicio. Nosotros hemos avanzado en la instalación de numerosos sistemas fotovoltaicos, sistemas híbridos y sistemas... Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las energías alternativas? En los lugares muy aislados, donde la energía convencional es muy difícil que llegue, nosotros podemos hacer uso de una energía porque el sol está en todos los lugares. Y el sol y el viento está en numerosos lugares de La Guajira, del Amazonas, de la zona Pemón, de la zona Aguarao, y allí precisamente hacemos uso mediante estos sistemas del sol, transformando mediante un fenómeno fotovoltaico para otorgarle y darle pues a las comunidades que nunca han tenido un rayo de luz, le hemos otorgado nosotros numerosas poblaciones. Hasta el momento es un logro de la revolución y un logro de del mandato de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el incluir 93 comunidades totalmente electrificadas en las zonas indígenas, en zonas aisladas y zonas fronterizas. Nosotros hasta el momento hemos instalado 3.158 sistemas alternativos con este tipo de electrificación. Esto, por supuesto, la mayoría de estas comunidades que hemos electrificado han sido en las zonas indígenas. Lo último que hemos electrificado, bueno, electrificamos 3 comunidades con sistemas híbridos que hacen uso de aerogeneradores que funcionan con el viento, paneles solares que funcionan con el sol y con un respaldo en diésel, ¿no? Sí. Yo creo, Jesús, que este es un tema muy interesante y soy testigo de todo el esfuerzo que se está haciendo en el Zulia, nosotros que vivimos en un desierto, en comunidades aisladas, dispersas y a veces muy intrincados para llegar hasta esos sitios, ¿no? Bueno, necesariamente pues tengo que despedirlos. Muchísimas gracias al diputado José Luis González, a la diputada Dalia Herminia Llanes, al economista Jesús Marrero. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado y habernos aportado esas ideas. Xianetian Tahualayu, Aleje no, Luguay Guachucua, la Maguale y Aguagualayuya. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. En Huachucua, tu programa Presencia Indígena, tu canal a la Asamblea Nacional NACAN. Bueno, en esta oportunidad tenemos unos invitados especiales aquí en la Plaza Bolívar, rindiendo homenaje, hablando de los logros de la revolución. Es un programa especial, haciéndole un homenaje al padre de la patria, Simón Bolívar. Estamos aquí en la Plaza Bolívar precisamente, él como testigo de todo esto y nosotros también
tomamos esa energía porque creemos en él, esa energía bolivariana, porque precisamente somos una patria bolivariana. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de los logros que se han obtenido en la Revolución Bolivariana en estos 13 años de gestión del comandante presidente Hugo Chávez en relación a los afrodescendientes. Para eso hemos invitado al diputado Modesto Ruiz. Modesto es el presidente de la Subcomisión de Legislación, Participación, Garantías, Deberes y Derechos de los Afrodescendientes. Y hemos invitado también a Norma Romero, que Norma es la coordinadora de las organizaciones de la red afro-venezolana y afrodescendientes, y entonces nosotros en ese sentido, ¿quién más que ellos que nos puedan decir que esto es una lucha que ellos llevan desde hace tiempo y nos van a hablar de la Comisión Presidencial? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se llegó a la aprobación de la ley? Entonces invitamos al diputado Modesto Ruiz para que nos hable de todo esto, pues de la ley contra la discriminación. Sí, gracias Noelí. Si alguien conoce de este proyecto de ley y de esta lucha, es la misma Noelí Pocaterra, porque para nosotros ha sido una mujer ejemplarizante en lo que ha sido la lucha política en este país, y públicamente reconozco por el trabajo de Noelí. Gracias a Noelí Pocaterra, con su presencia en la Comisión del Pueblo Indígena, fue posible también crear la Subcomisión de Participación, Deberes y Garantías de los Afrodescendientes. Y con ese trabajo enmarcado en la política pública que hoy la Revolución Bolivariana, orientada por el presidente Chávez, ese proceso de exclusión del cual históricamente habíamos sido, tanto los indígenas como los afro, excluidos históricamente, la Revolución Bolivariana ha permitido el proceso de inclusión social de los y las afrodescendientes en este proceso político, y ello ha generado como resultado un conjunto en materia legislativa. Después de 200 años de la Constitución del Poder Legislativo en este país, después de 200 años, la creación de estos instrumentos jurídicos para proteger, para valorar, para reconocer los aportes de estas comunidades afro que forman parte de la venezolanidad, como la forma también la población indígena. De manera que nosotros hemos dicho que para hablar de la venezolanidad necesariamente tiene que hablar de los indígenas, de los europeos y de los afrodescendientes. De manera que si no toma uno de esos tres elementos, estaría dando un salto y entonces no está reconociendo el sentido verdadero de lo que significa la venezolanidad. Por ello significamos y reconocemos... ¿Hubo un decreto presidencial? ¿Cómo comenzó para que eso llegara a la Asamblea Nacional? Bueno, fueron los movimientos sociales organizados de la red de organizaciones afrodescendientes, organizados no solamente partiendo de que nace la revolución, de que el presidente Chávez llega al poder. Ya mucho antes habían movimientos sociales como los movimientos indígenas, pero precisamente más orgánicamente... Pero que no eran escuchados. No eran escuchados, pero más orgánicamente es con la Revolución Bolivariana a principios de esta década de 2000 que el movimiento afro-venezolano comienza a organizarse y a darle cuerpo desde el punto de vista legislativo a lo que queremos referirnos en este programa. Ya con la discusión de la Asamblea Nacional, con el proceso revolucionario, entraron en discusión y ya están aprobados 4 instrumentos jurídicos donde se hace referencia de la inclusión de los afrodescendientes. Y ellos pudiéramos mencionarlo: la ley de reforma sobre la ley de la juventud, la ley de la defensa pública, la ley orgánica de educación, que fue un tema bien importante e interesante. Incluso nosotros creemos que es una ley fundamental tanto para los afro como para el indígena y el pueblo todo venezolano. La ley orgánica de educación es clave para eso. Por otra parte, también está la recién ley creada, aprobada por el presidente, refrendada ahora a finales de diciembre del año pasado, que es la ley contra la discriminación racial, de la cual tú tienes conocimiento de la misma,
que nos permitió recorrer casi todo el país para discutir este instrumento jurídico con toda la población. De manera que nosotros podemos decir que en el campo legislativo, la revolución, la presencia de Hugo Chávez en la presidencia de la República ha permitido que el quiebre de lo que ha sido el estamento legislativo en este país. Por ello, nosotros creemos que es necesario reconocer, pero más del reconocimiento es seguir manteniendo la fortificación de la presencia de Hugo Chávez en la conducción política. A través de la presencia de la revolución, uno de los grandes logros ha sido también la dignificación de los afrodescendientes, ¿verdad? Así es. A través de estos instrumentos jurídicos. Vamos a darle la palabra a la compatriota y vamos a escucharla a ella hablar un poco sobre estas organizaciones afro, para que los usuarios y usuarias de este programa conozcan de esas organizaciones que existen, porque también fueron las que motivaron, impulsaron estas leyes que han sido aprobadas y que van a ser otras que van a ser aprobadas y van a ser reformadas en la Asamblea Nacional. Sí, bien, muchas gracias, diputada. Es una manera también de nosotros como afrovenezolanos reconocer las antiguas alianzas que habían hecho nuestros antepasados afrodescendientes con los indígenas. Esta forma de articularnos a través de la ley contra la discriminación también fue un reconocimiento a que sí podemos caminar juntos y construir juntas y juntas, indígenas y afrodescendientes. El movimiento social, en específico la red de organizaciones afrovenezolanas, construye la primera propuesta para una ley que dignificara las condiciones de exclusión de la población afrovenezolana. Impulsamos todo ese conjunto de reuniones con el camarada diputado Modesto Ruiz, dimos la batalla una y otra vez y otra vez. De alguna manera presionaron, de alguna manera fueron escuchados por el presidente, el comandante presidente, pero se creó una comisión presidencial, sí, ¿verdad? La comisión presidencial que se crea es para la prevención y erradicación de la discriminación en el sistema educativo venezolano. Esta comisión es permanente y aún está funcionando en el piso 15 del Ministerio de Educación. Allí pueden acudir las personas que hayan sufrido o sufran de algún tipo de discriminación étnica para que sean atendidos y canalizadas sus demandas. Esta comisión está integrada por algunos otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de la Cultura, el Ministerio para la Comunicación y la Información, debe estar allí también la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, funcionarios. Ahorita está su rango un poco más ampliado, se articula con casi todos los ministerios y viene permanentemente ejecutando propuestas en pro de construir un currículo educativo más inclusivo con la perspectiva afrodescendiente. Sí. Ya volvemos de nuevo con otro tercer segmento. Soy afro, mi hermano, escuche mi gente, que le está cantando un afrodescendiente. Soy afro. Los pueblos indígenas y afrovenezolanos, a través de formas diferentes de relacionamiento con el ambiente, ejemplifican la riqueza de la diversidad cultural de nuestra nación. Soy afro.
Santo y Huachucua, tu programa Presencia Indígena, Mlacan, Haper, Haholo, Guanek, Haper, Naniki, Yacaña, Nahuani, Jacañasa. Vamos a escuchar a Norma, vamos a que la interrumpimos y entonces vamos a escucharla y vamos a hablar un poco en este segmento sobre el contenido de la ley. ¿En qué consiste la ley contra la discriminación racial? Primero, se concibió como una ley que protegiera a la población afrodescendiente. Fue nuestro primer impulso, ¿verdad? Por la cantidad de formas en que se nos ha discriminado históricamente. Pero luego se amplió la discusión porque la discriminación no solo nos afecta a nosotros los afrodescendientes, sino le afecta también a los indígenas, le afecta también a las personas con discapacidad y a un conjunto de personas que hacen vida en el territorio venezolano. Entonces se amplía el rango y estamos todas y todos representados en todas las formas de discriminación habidas y por haber en el término de discriminación étnico-racial. Nosotros sentimos que esta ley por primera vez va a penalizar a las personas que incurran en discriminar de una u otra forma a una persona o a un grupo de personas. Esa es la idea fundamental, que se empiece a minimizar y a tratar después de erradicar todas esas formas, variantes, mutantes con las que se nos ha discriminado históricamente. Es decir, que pudiéramos considerar que el objeto sustantivo de la ley es crear los mecanismos para evitar cualquier manifestación de discriminación racial. Sí. Y este acto o el objeto de la ley está orientado para todo tipo de personas que vivan en el territorio venezolano. Es decir, que un turista que tenga vida de paso en nuestro territorio también será protegido, porque consideramos que el acto de la discriminación que lo ha sufrido la población afro y la población indígena, también hasta el principio del siglo pasado, aquí se hablaba de blanco de orilla, aquellas personas que eran descendientes de europeos, de españoles, de canarios, que económicamente no tenían grandes ingresos, eran considerados también como unos blancos de orilla. Es decir, que históricamente hay una discriminación, un carácter histórico de la discriminación racial. Por ello estamos diciendo que es para todo tipo de personas. Además de eso, la ley orienta al Estado venezolano para que el Estado con el conjunto de organismos existentes pudieran establecer alguna política pública para proteger. Igualmente los medios de comunicación están obligados a orientar para evitar que a través de los medios se siga propagando el acto de la invisibilización a la población indígena, a la población afrodescendiente y al resto de la sociedad. Bueno, necesariamente tenemos que despedir este segmento. Muchísimas gracias al diputado Modesto Ruiz, muchísimas gracias a Norma por haber participado, habernos hecho estos aportes para dar a conocer lo que es esta ley. Bueno, esperamos que en una próxima oportunidad tengamos un espacio especial de presencia indígena donde hablemos más de ese articulado de la ley contra la discriminación racial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Soy afro, mi hermano, escuche mi gente, que le está cantando un afrodescendiente. ¿Sabías que la Asamblea Nacional Venezolana aprobó por unanimidad el 10 de mayo del año 2011 el proyecto de ley orgánica contra la discriminación racial? La lucha de las comunidades afrodescendientes para conquistar los espacios obtenidos hoy día es gracias al proceso revolucionario que vive el país. Es por ello que en Venezuela el mes de mayo es designado como mes de la afrodescendencia y de igual forma el Día Nacional de los Afrovenezolanos, creado por la Asamblea Nacional en 2005, se celebra el 10 de mayo.
Ani guayare en Huachucua, solo tu programa Presencia Indígena Mlaca. Hirer holo na guamaja na canaguani jacanspura yoto inaya. En esta oportunidad hemos en este último segmento de este programa rindiéndole homenaje a la Revolución Bolivariana, haciéndole un reconocimiento al comandante presidente Hugo Chávez por los logros de esta revolución. Nosotros, los pueblos indígenas que hemos sido tan discriminados, ¿cómo hemos logrado espacio? ¿Cómo nos hemos beneficiado? Todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchos problemas, pero es una acumulación de años, de problemas, de situaciones que fueron desasistidas. En esta oportunidad tenemos 3 invitados especiales, 2 estudiantes indígenas. Luis Monte, un indígena chaima, del pueblo chaima del estado Sucre, pero él estudia en el estado Monagas, en la UBB. Y también tenemos a Zoila Llanes, una joven guarao del estado del Tamacuro, estudia en la UBB aquí en Caracas. Y también tenemos al profesor Saúl Rivas, un aliado de toda la vida de los pueblos indígenas, quien tiene que ver mucho con la cátedra Guaycaipuro, asesor de todas nuestras organizaciones indígenas y especialmente de CONIDE y de organizaciones indígenas internacionales y locales. Bueno, entonces vamos a escuchar a Luis Monte a ver qué nos dice, cuáles son los logros, cómo ves tú, cuáles han sido los logros en esta revolución en materia educativa. Para con Cospay, Etiquerename, Uchochoto Cholma, Luis Monte, Pura Charpeguá, Nono Simón Bolívar, Guaycaipuro, Urimare. Buenas noches tengan todos. Mi nombre es Luis Monte, pertenezco al pueblo indígena Chaima del estado Sucre. Como decía la hermana indígena estudiando en Monagas, lo difícil que eran las realidades para los pueblos indígenas y el egocentrismo que tenían y contra los estudiantes en un pasado, y todos los logros que hemos avanzado a partir del 99 con el capítulo 8 de la Constitución, donde se nos dan los derechos y todos los estamentos legales que hemos logrado a través de este proceso de revolución de 13 años. Dándole gracias a Dios y a nuestro comandante, como dirían los chaimas, a Manaroca, que fue propicio la presencia del presidente Chávez en ese proceso. Por ello tenemos ahorita en la UBB un centro de investigaciones para los pueblos indígenas, donde se crean las mallas curriculares para esos estudios, donde se egresan, donde se lleva la municipalización a las aldeas, a las comunidades indígenas, donde tenemos hermanos indígenas que ya han salido egresados en materia en programas de formación de derechos, de medicina, en educación, en el fortalecimiento de nuestra propia cultura a través de ese centro de investigaciones de la Universidad Bolivariana. Además también tenemos el régimen intercultural bilingüe que ha avanzado en ese proceso, que lo tenemos en el Ministerio de Educación, donde el camarada de aquí, profesor Saúl Rivas, asesor, les ha dictado. Ha formado pues, y forma parte de ese avance propicio en los pueblos indígenas. Nosotros, los estudiantes que estamos ahorita, le damos, mira, 1000 gracias a esta revolución. Cuán dura era el ingreso de un estudiante a nivel superior, todo lo que tenía que pasar en materia de proceso, lo que era emigrarse hasta acá, hasta Caracas, y lo difícil de conseguir un cupo y lo frustrado que eran de muchos que no podían lograr y alcanzar ese vínculo, ese añorarse ser profesional para poder trabajar, para poder identificar y fortalecer la cultura de los pueblos. Y hoy por hoy tenemos líderes y jóvenes y personas que han logrado ese sueño y que están en nuestros estados. Muy bien. Y es lo que queremos, y así pues, seguiremos adelante. Claro. Ahora vamos a escuchar a la guarao Zoila Llanes, que nos dice cuáles han sido los aportes en materia educativa en estos 13 años como logro de la Revolución Bolivariana. Yacarubiara, Mahuareotuma, Yatutamatuca, jamás programa no coetai, Hamawitu, Yatuzapasanuca Tibate, Tamaja logros Haitaicea. En realidad es como dice el hermano y como dice la hermana, abuelas Noelí Pocaterra, la discriminación y el acceso a la educación era demasiado difícil para nosotros los indígenas y por ende había muy pocos profesionales. Pero en este momento, después de la llegada de esta revolución
socialistas impulsados por nuestro presidente y por la lucha de la existencia de los pueblos indígenas a través del Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIVE, y todos aquellos hermanos, abuelos que nos dio ese ejemplo. Hemos tenido un logro tan importante dentro de esta insertación, dentro de esta sociedad revolucionaria que está impulsando nuestro presidente. Para empezar, la misión Robinson 1, la misión Robinson 2, la misión Riva, la misión Sucre, directamente en las comunidades. Ya no es necesario que un indígena salga de su comunidad para poder formarse con las especialidades en diferentes temas de especialidades, sino también en sus comunidades pueden estudiar. Vamos a escuchar ahora al profesor Saúl Rivas Rivas qué aportes nos ha dado, hemos obtenido en esta revolución bolivariana en materia de educación. Bueno, el aporte fundamental, en mi opinión, consiste en que cuando se plantea una educación intercultural de los pueblos indígenas y no para los pueblos indígenas, eso ya significa un paso significativo en cuanto a que no se trata de una educación del Estado para los pueblos indígenas, sino de una educación que comienza en la propia comunidad indígena, comienza en la familia indígena, comienza con la incorporación y la dignificación de los ancianos, de los abuelos y abuelas en las diferentes comunidades indígenas, y esto significa una ruptura fundamental del viejo sistema educativo, porque en 500 años todo lo que fueron las misiones religiosas comenzaban por separar al niño y a la niña indígena de la familia y de la comunidad, y al mismo maestro y al mismo maestro indígena no era de la comunidad. Entonces ya hay una demanda en pie que por supuesto no se ha cumplido, hay una serie de insatisfacciones todavía, y es lógico, claro, toda revolución produce expectativas, satisfacciones, pero también insatisfacciones, pero en este orden de ideas está abierta un diálogo intercultural que no debe cerrarse y que permitirá, si se profundiza, dar una ruptura, un salto en todo el sistema educativo bolivariano. Y entonces nosotros tenemos que hacer ese reconocimiento a muchas instituciones, ahora con las diferentes misiones, que hay la misión Amor Mayor. Oye, esa es una misión bella que le hace reconocimiento, como tú le decías, a los abuelos y las abuelas, que son los ejes fundamentales de las culturas indígenas. La misión Hijo de Venezuela, que también los pueblos indígenas se están inscribiendo. También Agrovenezuela, que le está dando crédito y está dándoles asistencia técnica a los parceleros de media hectárea, de 1 hectárea, justamente para la seguridad alimentaria. Seguiremos en todo este mes de febrero, seguiremos haciéndole un homenaje y un reconocimiento a la revolución bolivariana, y seguiremos haciéndole un reconocimiento al comandante presidente Hugo Chávez, a quien nos sentimos que verdaderamente tenemos el líder que nosotros necesitamos en el momento histórico actual. Ese no solo es el líder de Venezuela, sino el líder mundial. Necesariamente tenemos que despedir este programa y será una próxima oportunidad. Xianetian, Alejen, Tahuayhuachucua, Guanecaí, Asasura, allá te Guachajan, Chico Ajolo, Tuhuerrasca, Chico comandante, presidente Hugo Chávez. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, a Zoila, a Luis, a Saúl, por haber atendido esta invitación.
Kita